Hola, en este vídeo vamos a aprender a configurar Copérnico para el cronometraje de eventos con vueltas. Una vuelta es el paso de los participantes más de una vez por la misma localización del evento, generalmente porque el recorrido de la prueba así lo requiere. Este caso es bastante habitual y, por ejemplo, en los triatlones tendremos las entradas y salidas a box en las que los participantes realizarán varias pasadas, por lo que debemos configurar un recorrido de vueltas. Realizaremos la configuración de la carrera de vueltas desde el apartado de configuración de carrera de Copérnico. Una vez dentro del apartado, procederemos a configurar todos los puntos de cronometraje que vamos a utilizar. Cuando la localización sea común, como veis aquí, se aparecerá este menú de tiempo mínimo de vuelta. La diferencia entre el tiempo mínimo y el tiempo mínimo de vuelta es muy sencilla. El tiempo mínimo será el tiempo desde la salida de la prueba, desde el inicio de la salida hasta que el atleta pase por el punto de cronometraje. Generalmente colocamos un tiempo que es un poco inferior al tiempo más rápido del atleta más rápido. En este caso marco 14 minutos para el paso por el 5K y 28 para el paso por el 10K, que sería la meta. El tiempo mínimo de vuelta debemos fijarlo en el tiempo que tardará el atleta más rápido entre el anterior paso por la localización y el siguiente. En este caso son 5 kilómetros de diferencia, marcaremos un tiempo similar al del paso intermedio. Recordar que los tiempos mínimos se pueden cambiar durante la prueba y no son inamovibles. De esta forma tendremos un control que evitará que un paso duplicado por encima de las alfombras por volver para atrás o por alguna razón ajena a nuestro control no nos genere una duplicidad de tiempos. Esto puede ser configurado también en el menú avanzado, donde podremos ver también el tiempo mínimo y el tiempo máximo. Como veis, aquí tenéis el rango de tiempos de paso por vueltas, que siempre aparecerá cuando hay dos localizaciones comunes. Veamos un ejemplo con una carrera un poco más compleja. En este caso es un triatlón sprint y, como podemos ver, la localización entrada al box se repite y la localización salida se vuelve a repetir. Tenemos un identificador aquí de color, ¿vale?, que se repite en los puntos. Esto nos ayudará a configurar los tiempos mínimos de vuelta. Como veis, en este caso no hemos configurado un tiempo mínimo porque el tiempo mínimo de vuelta es suficiente. Deberán pasar 10 minutos entre las dos pasadas, las dos entradas al box, para que se configure y sea correcto un tiempo de swim o de bike. Si vamos al resultado de la carrera y vamos a un atleta, podemos ver cómo los dos pasos de in y los dos pasos de out han sido asignados en cada momento a las diferentes localizaciones de la prueba. De aquí sacaremos la información de los tramos. Simplemente con dos puntos de cronometraje podremos realizar un control de vueltas y tener las diferentes partes de la carrera. Veamos una carrera con una estructura más compleja y con el uso de vueltas. En este caso, en una distancia de triatlón olímpica, tenemos 4 puntos de control, siendo estos box 1 para las salidas del agua, box 2 para las entradas al box, box 3 para las salidas al box y box 4 para la meta. Todos los atletas realizan el triatlón olímpico completo realizando swim, pasoporte 1, cycle, pasoporte 2 y llegada a meta. Y cada vez que pasan entrada y salida a box realizan el recorrido completo. Pasarán por la entrada, salida a box, incluyendo todas sus vueltas. En este caso podréis ver todas, por ejemplo, la localización de box 2, etiquetado aquí en morado, ¿vale?, cómo realizamos múltiples lecturas. Cuando terminan su natación y entran al box, cuando pasan con la bicicleta, cuando realizan una segunda vuelta de bicicleta, cuando realizan otra vuelta de bicicleta y cuando terminan su transición de bicicleta.
Todas estas lecturas han sido leídas con paso por vueltas. La localización es la misma y hacemos un control del tiempo mínimo de vuelta. Podemos repetir el mismo proceso con la salida al box. Cada vez que terminan de hacer su cuenta vueltas, salen por la parte final del box y realizamos una medición. Esto no significa que no lo utilicemos en un tramo, donde solo nos quedamos con las partes que nos interesan de la carrera, siendo todas las lecturas simplemente partes de la medición. Lo que podemos hacer al ir a participantes es ver cómo tengo todas las lecturas del atleta, mostrando luego solo los tramos necesarios. Nos permite hacer un control de cuándo pasa el atleta por las diferentes localizaciones de cronometraje y cómo los tramos se van rellenando con esa información.